Señor. Sí, Señor bendito. Oh, qué lindo, qué bello, qué precioso, Señor. De saber, Señor, que su promesa está siendo cumplida, Señor, a estar con nosotros, Señor, en medio de la prueba, de la tribulación, de la adversidad, Señor. Sorpréndenos una vez más, Señor, para que volvamos una vez más, Padre, a siempre sentirnos, Señor amado, en esa posición, Señor, especial que siempre nos has tenido, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, dando revelación y entendimiento, Señor. Pero qué lindo, qué bello es, Señor, estar en tu presencia, Señor, y adorarle y agradecerle, Señor, porque ha sido su gracia, su favor, que nos ha sostenido, que nos ha proveído, que nos ha guardado, Señor. Por lo tanto, Señor, es digno, Señor, de que podamos levantar, Señor, hoy un altar de alabanza y adoración, Señor. Sí, Señor. Oh, todo que sea digno de usted, Señor, queremos ofrecerle esta tarde, Señor. Sí, Señor, maravilloso Dios. Oh, sí, Señor, bendito tu nombre, Señor. Oh, maravilloso, Espíritu Santo, Espíritu bello, Espíritu precioso, Señor. Ministra, Señor, y redarguya cada vida, cada corazón, Señor. Resplandezca su rostro, Señor, en todo lo que estamos haciendo para su gloria, para su honra, Señor. Por favor, Señor. Hoy, Señor, hacemos un altar esta tarde, Señor. Presentamos un altar delante de su presencia, Señor. Aleluya. Qué lindo y qué bello es poder estar adorando y bendiciendo y llegar con esa actitud de agradecimiento delante de Dios. Ya en esta semana, en día martes, les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hermano Alex de la Iglesia Nuevo Mandamiento y la familia Martínez les saludan esta preciosa tarde. Una vez más, llevando a cabo esta transmisión con el propósito de edificarnos, de instruirnos y de consolarnos a través de la palabra del Señor. Esta tarde quisiera saludarlos en un salmo, con el Salmo 34, un salmo de David cuando se creyó o se hizo, cuando fingió estar loco delante de Abimelech, quien al verlo de esa manera le dio retirada. El Salmo 34, verso 1, leemos del verso 1 al verso 15. Leo la versión las Américas. Esta tarde tengo la versión de las Américas. Y dice en el nombre de Jesús: bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo, pueblo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea la vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz
y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Aleluya. Bendito el nombre glorioso del Señor. Un salmo precioso que quería compartir contigo esta tarde. Decía me parece que es Lutero, cuando habla respecto al libro de los Salmos y expresa y dice que en el libro de los Salmos están contempladas es como una fisonomía del cuerpo humano, y ahí están contempladas todas las emociones del ser humano, y pueden correr a los salmos y ahí encontrar el correr de esas aguas que pueden darle la calma a cualquier emoción que venga a la vida del ser humano. Y es interesante, cada vez que leemos un salmo es tremendo cómo puede afectar a nuestra vida cuando la atendemos con ese deseo, cuando la atendemos con ese deseo de que Dios habla en nuestra vida. Me encantó mucho ese salmo, ojalá que Dios te haya bendecido. Me da mucho gusto saludarte esta preciosa tarde. Verdaderamente un fin de semana con mucha actividad. Es interesante, por un momento pensé que no iba a acontecer, pero mucha actividad, y ojalá y que se la hayan pasado bien cada uno de ustedes. Pero recuerden, siempre es importante dar prioridad a las cosas de Dios. Eso queda en evidencia de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esta tarde quisiera compartirte una palabra de parte de Dios, si estás dispuesto a escuchar, si tienes oídos para oír la voz de Dios esta tarde. La siguiente se encuentra en el libro de Romanos, que también el apóstol Pablo en Romanos habla algo respecto al reino de los cielos, el reino de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 5 me parece, habla de que el reino de Dios y el reino de Cristo es el mismo. Esta tarde en Romanos capítulo 14, y leo el verso 16. Romanos 14, versos 16 al 19. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye, Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hablemos esta preciosa tarde sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Veamos un poquito del contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando para que podamos concluir qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando decía que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Capítulo 14, verso 1. Vemos que la exhortación del apóstol Pablo viene a exhortación a que recibamos al débil en la fe. Ahora, ¿quién es un débil en la fe?
Un débil en la fe es un creyente con falta de madurez para aceptar que la fe en Cristo y su unión con Él le da la libertad de hacer ciertas cosas que son moralmente neutrales, pero que las evita por motivos de conciencia. La exhortación de la carta es para que recibamos al débil en la fe, para que no contendamos con el débil en la fe. El débil en la fe dice que es una persona que no ha alcanzado esa madurez, que no ha llegado a esa madurez espiritual, porque el maduro espiritual ya debe entender que hay ciertos puntos de vista, que hay ciertas cosas que son moralmente neutrales y que las evitamos por amor a otros. En el reino de los cielos es diferente. En el reino del mundo uno se preocupa por uno mismo, cómo te miras, cómo te ves, no importa lo que la gente piense y diga. ¿Te acuerdas en los 80s, en mis tiempos, cuando andaba uno de rebelde, uno andaba con aquella canción que era un himno para uno y decía, ¿a quién le importa lo que yo haga o lo que yo diga? Era tremendo, ese es el mundo. O en aquella otra ocasión cuando llegaban a otras personas y decía, pero sigo siendo el rey. O sea, el centro era uno. Pero ahora en el reino de los cielos es diferente. Debido a que queremos agradar a Dios en los dos más grandes mandamientos, es nuestra responsabilidad amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El reino de los cielos es diferente, por eso no debemos escandalizarnos y no debemos nosotros de llevar a controversia, a juzgar, a criticar o a contender por cosas tan sencillas como lo que uno come o lo que uno bebe, o el apóstol Pablo dice, o que alguien celebre un día o otro día, y cuando está hablando el apóstol Pablo de que hace diferencia de días, no se está refiriendo exactamente a los días festivos que el mundo celebra, sino que se está refiriendo a las fiestas que los judíos celebraban. Y que ahora en Cristo pues era muy difícil para ellos el no observarlas, y eran criticados y eran vituperados. ¿Por qué ya no celebras la Pascua? ¿Por qué ya no celebras el Pentecostés o las enramadas? Y eso venía a contender entre ellos. Tanto el débil en la fe como el maduro en la fe caían en esa contienda. Y el apóstol Pablo se ve la necesidad por el Espíritu Santo de exhortarlos y decirles, es que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para ti y para mí es bueno ir creciendo e ir madurando. No podemos quedarnos. Si tú eres recién convertido, bueno es que seas un débil en la fe, pero que esta palabra pueda llegar a tu vida. Si tú ya tienes muchos años en la fe, tampoco podemos darnos la libertad nosotros de poder contender con el débil en la fe, sino pararnos firmes en entender que hay ciertas cosas que son neutrales para uno, que hemos sido llamados a libertad, pero que muchas veces, para no afectar al débil en la fe, para no afectar la conciencia del otro, tenemos que evitar decir, hacer o actuar en ciertas cosas. Y tenemos que detener a escuchar al débil en la fe en las cosas que está diciendo, porque está madurando. Es el llamado que hace el apóstol Pablo en esta carta. Para ti y para mí, que ya conocemos o estamos conociendo más del reino, es tiempo de que nos detengamos nosotros a que ver que nuestra responsabilidad es negarnos a nosotros mismos y hemos de darle importancia a nuestro hermano o al prójimo. Por eso el apóstol Pablo exhorta fuertemente allá en el verso 22 y verso 23. Dice, ¿tienes tu fe? Para aquellos que
hemos madurado, que tenemos ya un cierto caminar en el Señor. Y en este caso, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo exhorta, dice, ok, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no condena a sí mismo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda de lo que come es condenado, que no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 22 y 23. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo, amado hermano, en donde estamos siendo bombardeados con todo tipo de noticias, enseñanzas, en la cual verdaderamente los hijos del reino, las hijas del reino, tenemos que situarnos en esto. Que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Que estamos en el mundo queriendo sujetarnos a las leyes terrenales, pero también hay un reino en el cual estamos viviendo, al cual tenemos que atender y sujetarnos. Cada uno de nosotros dice, ¿tienes fe? Tenla tú para con Dios. Tú tienes tanto tiempo en el Señor y sabes que lo que tú piensas o estás haciendo no es pecado, y verdaderamente hay personas que de repente dicen, se atreven a poner en tela de juicio, a contender en ciertas bases doctrinales, pero que a la larga te das cuenta que son personas que a veces nada más contienden, pero cuando ya están solos en su cuarto o están en su carro, el Espíritu de Dios les está redarguyendo y dudan verdaderamente de lo que están creyendo. Tal fue el caso de Nicodemo, que mientras estaba en el Sanedrín contendía con todo el mundo, todo aquello que se refería al Mesías, al Cristo, a la salvación. Pero había una duda en su corazón. Y dice la palabra del apóstol Pablo que todo lo que viene de duda es pecado. ¿Cómo podemos saber que realmente estamos en la verdad? ¿Cómo podemos saber realmente que cuándo hablar, cuándo decir algo y cuándo nomás tenemos que escuchar, considerando al débil en la fe? Usted puede ver que a Nicodemo tuvo que ir a buscar a Jesús porque sabía que lo que estaba creyendo, que su base religiosa, que lo que ellos hacían realmente no satisfacía su alma y no lo convencía de que tenía la vida eterna. Este es un llamado para los que creemos ser maduros en la fe, para que realmente veamos y estemos convencidos de que lo que decimos, lo que creemos, lo que estamos haciendo, realmente lo creemos y no hay duda en nosotros. ¿Cómo puede ser eso? El único que puede ayudarnos es el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios te lo aprueba, si el Espíritu de Dios dice, por eso dice, tienes tu fe, tenla tú para con Dios. Pero no quieras que todo mundo entienda lo que el Espíritu de Dios o tu propio punto de vista en contender. Cuando ya el Espíritu de Dios te ha revelado algo, como lo que estamos predicando ahorita, es exponerlo, es predicarlo, es sembrar la palabra del Señor. No titubees, no tenemos que alterarnos, no tenemos que molestarnos o incomodarnos si alguien no está de acuerdo con nosotros o si alguien no te escucha. Imagínate a Noé predicando por casi 120 años la misma palabra, solamente en esta arca va a ser salvo el ser humano. Y seguía predicando por tanto tiempo, gente le daba la espalda, gente no lo escuchaba, muy poca gente lo oía. Pero eso a él no lo dejó de seguir hablando la palabra de Dios. Al final de cuentas fueron 8 personas, solamente su familia, los que se convirtieron. Pero el trabajo de él era sembrar la semilla, exponer la palabra. Si tú, amado hermano, maduro en la fe, habla, predica, tira la semilla, tú no te preocupes, es el Señor. Es el Señor el que da el crecimiento, quizás no lo vemos nosotros. Pero no hemos de contender, no necesitamos contender con el débil el débil en la fe en ciertas cosas.
Eso era lo que el apóstol Pablo hablaba y decía fuertemente con respecto a este caso. El apóstol Pablo critica fuertemente la actitud de juzgar tanto al débil en la fe como al maduro en la fe. Y me encanta cómo el Espíritu de Dios lo guía. Y lo dice en el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas o por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué juzgas a un siervo ajeno, a un criado ajeno? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Si todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Hijos, hijas del reino, esta palabra tenemos que tomarla antes de nosotros caer en esa actitud. Creo que eso era lo que estaba pasando para este pueblo, en donde el apóstol Pablo exhorta fuertemente tanto al débil en la fe como al maduro en la fe, y le está explicando qué es lo que es un débil en la fe, qué es lo que es un maduro en la fe. Y Pablo dice: yo entiendo al débil en la fe que no tenga esa revelación todavía porque va creciendo. Yo entiendo que tú ya entendiste que tienes libertad para todo, que todo te es lícito, pero entiende que no todo te conviene, y parte de no todo te conviene es que estemos cayendo en ese pecado de juzgar, en el pecado de juzgar o de menospreciar. Y aquí va fuerte el apóstol Pablo y dice: tanto para ti débil en la fe como para ti maduro en la fe, ¿por qué juzgas o menosprecias a tu hermano? Eso lo dice en el capítulo 14, verso 10 de Romano. En el verso 4, el apóstol Pablo tiene que decirle: Cristo es el Señor tanto del débil como el que tiene madurez, y los dos son responsables de su conducta ante Él. Cuando el Espíritu de Dios viene y nos da esta palabra para exponer la palabra, no imponer la palabra, exponer la palabra, mi responsabilidad, usando el don, el talento que Dios nos está dando, es exponer la palabra. Yo estoy haciendo mi responsabilidad delante de Dios, y toca a ti hacer tu responsabilidad delante de Dios. Dice que Él juzgará tanto al débil como al maduro en la fe. Pero de la misma manera, dice el apóstol Pablo, el Señor sigue siendo Señor tanto del débil como del maduro en la fe. Y eso sí, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de lo que hagamos o dejemos de hacer. Ahora, siendo sinceros, amados, todos somos débiles en algunos puntos, y todos nosotros tenemos ciertas debilidades en algunos puntos y somos fuertes en algunos puntos. Por eso nosotros no tenemos que vanagloriarnos en los puntos que somos fuertes y tratar de ocultar en lo que somos débiles. Todos somos débiles en algún punto y fuertes en otros. Es importante que nos autoanalicemos para descubrir dónde somos débiles o fuertes. Y si dudamos, es necesario preguntarnos antes. Cada uno de nosotros somos responsables y sabemos cuáles son nuestras debilidades y defectos. Por eso, antes de actuar, de hablar o de decir, tenemos que preguntarnos: ¿será que con esta actitud, será que con esto que voy a decir o voy a hacer me llevará a caer en pecado? Preguntas importantes tanto para el débil como el maduro en la fe. ¿Será que esta actitud me llevará a caer en pecado? Como cuando empieza uno a murmurar, a criticar, a juzgar. Toda la Biblia, el apóstol Santiago habla mucho sobre ello, y es algo que el reino está batallando. Es algo en donde quizás los hijos del reino no estamos siendo violentos y nos estamos dejando llevar y gobernar por ello. Pero esta tarde es una parte que tenemos que meditar. Cuando hablo, como camino, lo que hago, ¿me llevará a pecado? Y es que uno de los pecados fuertes, amado hermano, que es cuando queremos los beneficios del reino, pero cuando caminamos y actuamos ya por nuestra confianza de que somos maduros en la fe,
pareciera, no sé si te ha pasado a ti, pero llega momentos en que te encuentras y dices, parecieras como que realmente es Dios el que nos sirve a nosotros y no nosotros servimos a Dios. Pareciera como que es Dios el que depende de nosotros y no nosotros de Dios. Es para que lo meditemos, es para que nos analicemos esta tarde. La otra pregunta que podemos hacernos nosotros, tomando en cuenta que todos somos fuertes y todos somos débiles en alguna manera, en ciertos puntos. Lo que digo, lo que hago, cómo camino. La segunda pregunta es, ¿con esto estoy influyendo en otros para bien? ¿Cómo camino? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? ¿Estaré influyendo en otros para bien? ¿O será que los otros, al permanecer callados, al caminar con ellos, al estar reunidos con ellos, me estarán ellos influyendo a mí para mal? Y esto habla tanto del débil en la fe como el maduro en la fe. Por eso es importante, amado hermano, tomar estos espacios y detenernos y meditar en la preciosa palabra de Dios, que es la que nos da luz, la que nos da entendimiento. Y recuerda que esta tarde estamos hablando que el contexto del cual el apóstol Pablo dice, concluye y dice, es que el reino de los cielos, débiles en la fe, maduros en la fe, pueblo en general, no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso esta tarde es menester que tú y yo entendamos esas dos preguntas y las hagamos y caminemos en ellas. Hijos, hijas de Dios, del reino. Estamos aprendiendo sobre el reino. Preguntémonos nosotros, ¿hasta qué punto realmente lo que hacemos ofende a Dios o no ofende? Es de reflexionar. ¿Hasta qué punto tu caminar, tu actitud, tu manera de hablar, tú estás influyendo positivamente a otros o esos otros están influyendo negativamente a ti? Si no atendemos nosotros, amado hermano, corremos un riesgo tremendo de caer en un peligro tremendo como en aquellos, y no es este tema, pero bueno, Dios pone en mi corazón poder ir contigo al libro de Hechos, y voy a dejar pendiente un poquito este espacio, pero vamos a ir al libro de Hechos. Capítulo 17, viene a mi mente un pasaje también que quería predicar sobre ello, pero voy a decirlo esta tarde. La llegada del mismo apóstol Pablo a Atenas, a Grecia. Si en estos tiempos, amados, predicar el evangelio es tan difícil por aquellas que ya se creen maduros en la fe, porque ya están yendo todo tipo de enseñanza, todo tipo de corrientes religiosas. Y posiblemente ya crean saber todo. No era el caso era el caso de Atenas, los filósofos, los griegos, que todos ellos eran en entendimiento, que eran grandes en filosofar, en sabiduría, en entendimiento, pero a pesar de ello, era tanto el deseo de querer aprender que siempre cuando alguien hablaba algo nuevo, ahí sí ponían oídos. Siempre cuando alguien hablaba algo nuevo, algo diferente, eso sí llamaba la atención de ellos. Y para no equivocarse, dice que ellos tenían, se lo voy a leer mejor para que no esté diciendo. Pablo en Atenas, capítulo 17 del libro de Hechos, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Usted cree que Pablo estaba enojado y incómodo viendo
tanta gente que no tenía revelación, entendimiento de quién era Dios, o cuánto Él había predicado y que gente no ponía atención. Sin embargo, dice que su espíritu se enardecía. Y cuando dice que el espíritu de Pablo se enardecía, pienso que era lo mismo, la misma actitud que Jesús tomó al entrar a la ciudad de Jerusalén. Cuando le dice: Jerusalén, si tan solo supieras, reconocieras el tiempo de tu visitación, si tan solo entendieras lo que te lleva a ti a tu paz, pero tus ojos están velados. No era ahí en Jerusalén donde estaba el gran templo. No era ahí en Jerusalén donde se celebran cada año la fiesta de la Pascua y todas las fiestas que hacían. No era ahí donde se ofrecían sacrificios y todo lo que hacían. Pero parecía que llegó un momento en que ya no lo honraban a Dios. Parecía que ya lo hacían por rutina nada más, pero realmente dejaron de conocer a ese Dios, de honrar a ese Dios que los había sacado. Y uno de los versículos más cortos que dice que Jesús lloró ahí en la entrada a Jerusalén. De la misma manera veo al apóstol Pablo, dice, con su espíritu enardecido, viendo cómo el lugar de Atenas estaba con tanta idolatría. La ciudad estaba tan entregada a la idolatría, creyendo que agradaban a Dios, gente que se creía, gente de fe que agradaban a Dios, pero que realmente su corazón estaba lejos del verdadero Dios que los había creado, que los había traído a este mundo. Y el espíritu de Pablo se enardecía. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza. Verso 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué es lo que disputaban con él? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿No te suena familiar eso en estos tiempos? Todos los atenienses y los extranjeros no se preocupaban, no se interesaban en decir algo nuevo o en el oír algo nuevo. Eso era. Por eso le dieron una oportunidad a Pablo para escucharlo, al palabrero, para que traiga cosas nuevas, pero he aquí, no sabían que ese Dios estaba aprovechando esa oportunidad para llevarlos el mensaje de salvación, porque en el día del juicio no iba a haber excusa para ellos. De la misma manera, esta tarde, amados, Dios está usando diferentes ministerios, siervos, siervas, para hablarnos el mensaje de salvación. Dios está usando a su siervo esta tarde para hablarte del reino de los cielos, del reino de Dios, para hablarte y decirte que el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, o en días que hagan diferencias en los días que se celebran o que se hacen, sino que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo sigue diciéndoles, tomando en cuenta que ya tenía la atención de ellos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo. Cuando él entró a la ciudad, él vio tremendamente, su espíritu dice que se enardecía. ¿Qué tan religiosos hacían? ¿Qué tantas celebraciones? ¿Qué tanta devoción? Y su espíritu se enardecía. Pero dice, vi que solamente todos ustedes son muy religiosos y están tan seguros de lo que están haciendo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también a un altar allí
hallé también un altar en el cual estaba inscripción. También a un lado en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Por si acaso, fíjate la capacidad de inteligencia que tenían. Por si es que nos equivocamos y no es el verdadero Dios, hicieron un altar también al Dios no conocido. Porque su capacidad intelectual era por si no se nos puede escapar nada. Sin embargo, el Dios de los cielos, ofreciendo su señorío, se le acercó el reino de los cielos a ellos en la persona del apóstol Pablo, y dice: a ese Dios a que ustedes no conocen, a ese Dios les vengo a presentar esta tarde. A ese Dios del cual necesita ser conocido, o se ha acercado el reino de Dios, o quiere reinar en tu vida, en tu corazón. A ese Dios le estamos presentando esta tarde. A ese Dios el que nos estamos tratando de recordar, maduros en la fe, que su reino no consiste en comida o bebida, o en contiendas pequeñas. Entonces, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. A ese Dios que yo les presento, dice Pablo, no habita en templo hechos de manos humanas. A ese Dios, dice, no, ese Dios no es honrado por manos de hombres. No es honrado por manos de hombres, ni dice que, ni como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Como que Él necesite ser honrado por nosotros. Como que Él necesite ser servido por nosotros. Y es ahí donde quizás su iglesia, muchos de nosotros maduros en la fe, quizás estamos cayendo, que se nos ha olvidado eso. Y por un momento quizás pareciera como que dijéramos, cuando actuamos, como hablamos, como que si Él necesitara que nosotros le sirviéramos o le honráramos. Pero el apóstol Pablo, diciéndoles a ellos: no es así. Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Tremendo mensaje que los atenienses no tuvieron corazón para entender. Algunos se convirtieron, algunos entendieron. Estaba Dionisio y estaba Dámaris. Y yo estoy seguro que esta tarde hay algunos
Dionisios o Damaris que están atendiendo esta tarde la palabra del Señor. Pablo está diciéndoles, Dios no necesita nada de nosotros. Por el contrario, nosotros necesitamos de Dios. Es necesario, amado hermano, que atendamos que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, por eso la palabra del Señor nos manda a nosotros que hemos estado conociendo sobre el reino. Cuando oramos, el Señor Jesús nos dijo, cuando oremos tenemos que orar, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿No es esa la orden para ti, pueblo de Dios? ¿No es esa la orden? ¿Qué tiempo tiene que se nos ha olvidado eso? ¿Qué significa de que el reino de Dios venga a nosotros? Que su gobierno, que su señorío gobierne mi mente y mi corazón, mi casa, mi hogar, mi iglesia, mi trabajo, todo lo que yo haga, que el señorío de Él. Pero a veces caemos en que quizás empezamos a orar o a hablar con el Dios no conocido. Que lo dejamos de conocer o que dejamos de atenderlo en querer conocerle más y más. ¿Acaso no el llamado en las Sagradas Escrituras está, especialmente en estos tiempos, que los afanes son los que traen y controlan el mundo entero? Y no así, a veces el pueblo de Dios, débiles en la fe, maduros en la fe, nos dejamos influenciar en caer en esos afanes. No es el llamado de Dios en las Sagradas Escrituras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es el llamado que nos dice el Señor, no te preocupes, qué vas a comer, qué vas a vestir el día de mañana. Preocúpate cada día, vive un día a la vez, porque cada día trae su propio afán. Y cada día es, venga a nosotros tu reino. Hágase en nosotros tu voluntad. Entendemos que quizás tú te estás acercando a nosotros. Usted se ha acercado, usted es el todo, usted ha dado todo, dado todo en nosotros. Necesitados somos de usted. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Me ganó el tiempo, voy a concluir esta tarde. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Romanos capítulo 14, verso 17. El apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Capítulo 14. Dice el verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien, pueblo de Dios. Es el llamado de esta tarde. No demos lugar a que la gente vitupere, critique, juzgue nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar. No demos lugar a ello. No demos lugar. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No nos detengamos en las cosas pequeñas. Cómo caminamos, cómo vivimos. No juzguemos, no critiquemos, no contendamos en cosas pequeñas. Lo más importante, pueblo de Dios, es entender que el reino de los cielos no consiste en esas pequeñeces. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El centro de esta palabra es que la voluntad de Dios, por eso sigue diciendo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por Dios. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Termino con eso. El reino de Dios no es justicia, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y el que en esto sirve a Cristo
agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que pone atención en esto, sirve a Cristo bien, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué es? Que servir a Cristo es entender que es el Espíritu Santo. Es el que nos dio la revelación de que necesitábamos un Salvador. Es el Espíritu Santo el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario como justicia de Dios. Siendo justicia que tú y yo no tuvimos nada que ver en el pecado original, el mismo Dios envió a su Hijo como justicia para satisfacer la demanda. Cristo es nuestra justicia. Es el Espíritu de Dios el que nos hace entender eso para saber que Él es el que tomó lugar en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él es la justicia de Dios. En eso consiste el reino. Por eso le amamos a Él. Él es el Rey porque Él nos compró. Él es la justicia de Dios. Por eso el reino de Dios consiste en justicia, en entender que Cristo es el centro. Cuando nosotros entendemos que Cristo es la justicia, así rapidito te digo, ahí estaba Dios en Cristo Jesús haciendo las paces una vez más, que el pecado había dividido entre el cielo y la tierra, pero ahora en Cristo Jesús ahora hay paz. Solamente en Cristo Jesús hay paz. En eso consiste el reino, en la justicia, en la paz. Y cuando tú y yo por el Espíritu de Dios entendemos lo que entendimos cuando nos convertimos, eso trae gozo, alegría, regocijo y cantamos y adoramos y bendecimos porque tenemos esperanza. Tenemos vida eterna porque hemos sido rescatados de las garras del pecado, del diablo, que igual que Jesús, como Él resucitó, no, la muerte no nos va a poder detener. Hay esperanza y eso causa gozo, alegría, pero solamente se puede servir a Cristo tomando en cuenta que eso es en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. No hay otra. Es el Espíritu de Dios el cual en aquella parábola dice que el Señor, cuando el Señor invitó al gran banquete a sus siervos y todos se excusaron, Él envió al siervo y dijo: ve por las calles y encuéntralos, fórzalos a entrar. Y ahí es donde tú y yo entramos. No buscábamos a Dios, fuimos forzados a entrar porque Él puso la mirada en nosotros. El siervo es el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es en esta tarde redarguir, revelar, capacitar, instruir. Es el Espíritu Santo el que ahora, cuando entendemos que el reino de los cielos nos gobierna, es el Espíritu Santo que ahora quita mi orgullo, mi altivez, porque me da paz y puedo entender que no debo afectar a mi hermano, a mi prójimo, sino simplemente modelar el amor de Dios con la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el encargado de seguir perfeccionando a su iglesia, a su pueblo. Eso es el reino de los cielos. Solo no podemos nosotros. Hemos de doblegarnos, hemos de darle lugar al Espíritu de Dios para que gobierne nuestra mente, nuestro corazón, para que nos redarguye, para que nos siga transformando. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y seguiremos hablando posteriormente más sobre el Espíritu de Dios en el reino de los cielos. Esta tarde, dejemos que el Espíritu de Dios redarguya nuestra mente, nuestro corazón. Invoquemos al Señor por el Espíritu Santo. En esta tarde, invoquemos al Señor para que su presencia sea real en este lugar por su Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino y haga su voluntad. Espíritu de Dios, Espíritu bello, Espíritu Santo,
Ven. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, redargúyenos. Que esa justicia sea real en nuestras vidas. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre nosotros. Que ese gozo y que esa alegría. Oh Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu bello. Ven Espíritu precioso. Oh, maravilloso eres, Dios. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, ten tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer. Espíritu de Dios, purifícanos, restáuranos, lávanos. Somos tus hijos, hijos y hijas del reino. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tu amada. Nos has llamado. Ayúdanos. Que la revelación de tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida, que el reino de Dios no consiste en cosas pequeñas, sino en depender única y exclusivamente de tu Espíritu Santo, que es el que nos revela la justicia, la paz, y es el que nos da el gozo y la alegría para deleitarnos en su presencia. Señor, que esta tarde tu palabra pueda, Señor amado, hacer efecto en la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén escuchando, Señor. Resplandezca tu rostro. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga fortaleciendo tu iglesia, siga capacitando a tu pueblo, que siga el gozo, alegría, servirle, de adorarle, de bendecirle, exaltarle. Espíritu de Dios, venga a nosotros tu reino. Espíritu de Dios, el reino que es parcial esta tarde. Que tu reino, Señor, venga a esta casa, a este lugar y a toda aquella puerta que se abre, Señor, para que cuando venga el reino total, Señor, en su segunda venida, Señor, podamos estar con usted, Señor, y entendamos que vale la pena, Señor, esforzarnos. Que vale la pena, Señor, entender y aceptar este llamado, Señor. Que vale la pena, Señor, disponernos, que el Espíritu de Dios nos renueve, nos transforme, nos cambie. Espíritu Santo. Sí, Señor, Espíritu de Dios. Oh, maravilloso eres, Espíritu Santo. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Solo en su presencia, Señor. Y por su Espíritu Santo, Señor, glorifíquese, resplandezca su rostro, papá. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Reconocemos su señorío. Reconocemos su majestad. Venga y gobierne en nuestros corazones. Venga y gobierne por el Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo gobierne mi vida, mi corazón, mi casa, mi hogar, la iglesia, Señor. Tu pueblo donde quiera que estés, Señor. Todo aquel que abre su corazón, todo aquel que anhela, Señor, su señorío, Señor, y abre su corazón y le confiesa y cree en usted, en esta tarde venga a su reino, Señor, a esa casa, a ese hogar, Señor. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Para que con gozo y con alegría, Señor, celebremos su victoria cada día, cada momento, cada instante. Quita de nosotros todo afán, Señor. Quita de nosotros toda preocupación. Quita de nosotros, Señor amado, todo aquel sentimiento emocional, Señor, que esté en contra de tu fe. Por el contrario, aumenta nuestra fe, Señor, para creer que usted ha tenido cuidado de nosotros, que usted tiene cuidado de nosotros y que usted, Señor bendito, nos da la victoria, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias le damos, papá. Dios te bendiga, amado hermano. Es un gusto saludarte, tu hermano y amigo Alejandro Martínez. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo jueves. Bendiciones. Dios te bendiga. Bendiciones.